Bueno, vamos a realizar lo que es la versión móvil. Para la versión móvil tenemos dos opciones: hacerlo desde lo que es diseño adaptativo y también desde diseño responsive, ¿sí? Entonces, iríamos a archivo nuevo sitio. En nuevo sitio, fija sería diseño adaptativo, fluida sería diseño responsive. Entonces, colocaríamos las características: tamaño 366, número de columnas, la medianil. En los ajustes, aquí vamos a tener en cuenta que, bueno, la altura, y vamos a tener en cuenta que tengo una anchura máxima, pero tengo una anchura mínima, ¿sí? Entonces, en mi caso, la mínima sería como tipo versión móvil. Puede estar entre los 400, 600, ya depende del público objetivo y el tipo de celular que tengan. Márgenes 0, pie de página adhesivo, y le daría OK, ¿sí? Entonces, OK, abro el archivo, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer el ejemplo con 3 botones, ¿sí? Lo tengo acá. Control C simplemente. Pego los contenidos, ¿sí? Bueno, entonces empezaríamos con la versión móvil, perdón, PC. Mi versión PC tiene 3 columnas y un ancho de 1366 por 768, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es de que este es mi anchura máxima, ¿sí? Voy a crear las otras versiones, ¿sí? Puede ser la versión tablet y la versión móvil, pero en el diseño responsive no tenemos que limitarnos simplemente a 3 versiones. Yo puedo crear el número de versiones que quiera, por ejemplo para 1300, para 1200, 1100, etc., ¿sí? Y es bastante sencillo, simplemente le digo clic derecho, añadir puntos de ruptura, ¿sí? Aquí me indica aquí en el ancho de la ruptura, me dice en qué punto yo quiero colocarlo. Yo quiero hacer mi versión tablet, ¿sí? La voy a dejar de 1000 de ancho, le digo OK, y lo que va a pasar es que de 1300 pues se redujo el ancho de la pantalla, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo hago es venir y hacer un reajuste de los contenidos. Ya no voy a tener 3 columnas, ¿sí? Voy a venir y voy a reducir las imágenes. ¿Sí? Y era una de las opciones cuando se realizó y en las tendencias, y es que no vamos a venir y simplemente a escalar todo, sino que vamos a hacer un reajuste de los contenidos, ¿sí? Entonces, en mi caso, versión PC 3 columnas, versión tablet pueden ser 2 columnas, ¿sí? Y ahorita quedaría mi tercera versión. Clic derecho, añadir puntos de ruptura. Para que me funcione la voy a dejar de 600, pero le pueden disminuir el tamaño, no hay lío, 600, ¿sí? Y en este caso hago un reajuste. Ya no tengo 3 columnas, pero ya tendría solamente una, y hago un ajuste de los diferentes elementos. ¿Sí? Hago un reajuste de estos elementos. En la parte de arriba me cambia por colores. 600 que sería la versión móvil, 1000 que sería la versión tablet, ¿sí? Y 1366 que sería la versión
PC, ¿sí? Hay una cosa más. Cuando nosotros trabajamos diseño adaptativo, que fue el anterior, donde hacíamos las 3 versiones, ¿sí? Yo podía aumentar o quitar cualquier tipo de elemento y no me iba a afectar, ¿sí? En este caso sí. Si yo para la versión tablet, por ejemplo, ¿sí?, vengo y quito una imagen, automáticamente se va a eliminar de las otras versiones que haya creado, ¿sí? Entonces voy a hacer el ejemplo acá. Este menú me sirve para la versión tablet y también para la versión PC, ¿sí? Pero para la versión móvil sí, definitivamente lo debía cambiar. ¿Cuál sería el ideal? Un menú hamburguesa, ¿sí? Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente, y es: yo quiero que este menú se oculte de la versión móvil, pero se mantenga en las otras 2 versiones, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Simplemente selecciono el elemento que quiera, ¿sí? Le digo clic derecho, ocultar en punto de ruptura, le doy clic y en este caso desapareció, pero se sigue manteniendo en la versión móvil, perdón, en la versión tablet y la versión PC. ¿Qué es lo que debería hacer aquí? Aquí, por ejemplo, podría funcionar muy bien un menú hamburguesa. Voy a simplemente dibujarlo para poder simularlo. Recuerden que ya están los widgets para poder hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y lo que va a pasar en este caso es, lo creé en la versión móvil, ¿sí? Y también él me va a aparecer automáticamente en todas las otras versiones. Entonces lo único que hago es hago lo contrario al otro. Lo selecciono, ¿sí? Le digo clic derecho y le diría ocultar en otros puntos. Y para no tener que hacerlo uno por uno, ocultar en otros puntos, y eso sería todo, ¿sí? Si en este caso le digo archivo, vista previa, sitio en navegador, ¿sí?, la pregunta sería, ¿sí?, y es: si yo reduzco el ancho de la pantalla, ¿cambia o se mantiene igual? Cambia, porque es fluido, porque depende del ancho. Entonces tengo mi versión PC, tengo mi versión PC con 3 columnas, tengo mi versión tablet con 2 columnas y tengo mi versión móvil con 1 columna. Y si se fijan, el menú cambia, ¿sí? Entonces esta es la manera de poder realizar diseño responsive. Bueno, y también cuando nosotros trabajamos la tipografía, estamos trabajando tipografía, ¿sí?, nosotros podemos venir y elegir lo que son las fuentes estándar, ¿sí? Las fuentes estándar son las fuentes seguras, las que se encuentran en todos los computadores, ¿sí? En este caso, pues, ¿qué ocurre? Pues uno va, pues, mucho más a la fija con respecto a los contenidos. El inconveniente es que con las nuevas tendencias que se tiene, pues el texto se ve muy similar, muy plano. Entonces hay una segunda opción, que son las fuentes del sistema. Las fuentes del sistema son las fuentes que nosotros venimos e instalamos, ¿sí?, que están en mi equipo únicamente. Y aquí dice claramente que cuando yo utilizo este tipo de fuentes y exporto el archivo, esas fuentes se van a exportar como imagen. O sea, realmente no sería lo más adecuado. De pronto para un título o subtítulo, pero para cuerpos de texto no funciona, ¿sí? Pero hay una tercera opción y se llaman fuentes web. Las fuentes web equivalen a lo que se trabaja con Google Fonts, en el que vinculábamos el CSS y él es como que instalara la tipografía. Es muy sencillo, le digo añadir fuentes web, introducción, le digo que sí.
TypeKit es un administrador de fuentes que compró Adobe, pero solo funciona si tenemos la Creative Cloud legal, ¿sí? O reciente, pero también tenemos la alternativa de Edge Web Fonts. Entonces en este caso es muy sencillo, vengo y filtro las tipografías, las filtro por serifadas, con serifadas, tipo manuscritas, góticas, bueno, etc. También me da la opción de que cuáles son para títulos, cuáles son para párrafos que me recomienda. Voy a utilizar una tipo manuscrita. Entonces lo único que hago es lo siguiente, y es selecciono la tipografía que quiero, ¿sí? Selecciono, le digo OK, me aparece un letrero de que se añadió una familia a la fuente. Simplemente iría otra vez a la tipografía y en añadir fuentes web me va a aparecer esa tipografía. Le doy clic y ya cambia. Algo relevante, muchachos, es que son tipografías web, por lo cual solo me van a funcionar si me encuentro en internet, ¿sí? Listo, eso sería realmente todo.